el ministro de Relaciones Exteriores y el comandante general de la Marina. ¿Conoce usted algo? No conozco al respecto, pero eso estaría muy bien, ¿no? Experiencia de compra. A la trayectoria de Stock Center se suma la experiencia digital de Netshoes. Que nada nos detenga. Stock Center by Netshoes. Mañana, así que nos hace un espacio desde su casa para poder conversar con nosotros. Ministro, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Canal N. Buenas noches, señora Mávila. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a usted. En la mañana le preguntaban respecto a esto de las declaraciones del canciller y usted decía que han sido declaraciones desafortunadas. ¿Cuál es el sentido de la palabra o del calificativo desafortunadas para entenderle bien? Bueno, que esas expresiones del señor ministro nos ha causado honda preocupación, no solamente al gobierno, sino a todos los peruanos, pero será el señor canciller el que dé las explicaciones respectivas, no solamente ante el Congreso, sino también ante la prensa y que seguramente lo hará, ¿no?, en el transcurso del día de mañana. En el gabinete con el presidente Castillo, ¿se ha tocado este tema? ¿Se habló de la posibilidad de la renuncia del canciller en algún momento? Escuchábamos al ministro de Defensa decir que mañana propiciaría una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores y el comandante general de la Marina. ¿Conoce usted algo? No conozco al respecto, pero eso estaría muy bien, ¿no? De que conversen estas autoridades para aclarar esta situación, no solamente al interior del Congreso o al interior del Ejecutivo, sino para todo el país. Bien, si es que el Congreso decidiera proceder a interpelar y censurar al ministro de Relaciones Exteriores, ¿usted cree que estaría en su derecho dadas las circunstancias o cometería un abuso? No, plenamente, es competencia del Congreso. Competencia del Congreso. Interesante, porque lo escuchaba mencionar en la mañana también el hecho de participar junto al Congreso en lo que sería la reforma de la Constitución. Usted ha dicho algo sumamente interesante, que la Asamblea Constituyente no será necesaria si es que el Congreso trabaja en una reforma de la Constitución y corrige lo que para usted son algunos errores u omisiones en nuestra Carta Magna. Sin embargo, este es un Congreso de mayoría opositora. ¿Será posible eso? Bueno, el Congreso se ha pronunciado en contra de la Asamblea Constituyente y ha sostenido, ¿no?, que va a ser posible de que ellos hagan una reforma de la Constitución. Sabemos que esta Constitución favorece la corrupción. Entonces, si el Congreso desea hacer reformas, tiene que reformar al organismo, al sistema, ¿no?, que puede combatir a la corrupción, y ese es el sistema de justicia. No me refiero solamente al Poder Judicial, sino a todo el sistema de justicia. Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de la Justicia, Tribunal Constitucional, Academia de la Magistratura e inclusive la Policía Nacional. ¿Eso qué significa? ¿Que usted presentará a título del Ministerio de Justicia o el presidente un proyecto de reforma en esos ámbitos de la Constitución? Entendíamos que al gobierno le preocupaba básicamente el capítulo económico. Bueno, la Constitución debe ser modificada en cuanto al sistema de justicia, pues que no es un artículo, sino son muchísimos artículos. Pero en cuanto al sistema económico, también debo manifestar que siempre se ha sostenido que es lo mejor que tiene la Constitución, cuando es lo peor que tiene la Constitución, porque favorece los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes. Se habla de mercado libre, de libre competencia, eso en el Perú no existe, porque son los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes las que fijan los precios para los consumidores, los intereses bancarios, ¿no?, y son los que se reparten las obras públicas. Bien, volvía al tema del terrorismo. Fíjese que aquí revisaba un poco su hoja de vida y usted ha sido decano de la Facultad de Derecho en la Universidad de San Marcos entre los años 90 y 94. ¿O me equivoco? ¿Estoy correcta en las fechas? Sí, y he sido víctima del terrorismo. Por eso, justamente ese dato lo destaqué porque el año 92 recién se da la captura de Abimael Guzmán. Cuéntenos su experiencia directa como profesor en la San Marcos con el terrorismo.
Bueno, que ellos fueron a mi casa cuando yo no me encontraba. Tenía dos personas, dos señoritas que trabajaban en la casa, ¿no? Las hicieron parar a una en una puerta, a la otra en otra puerta, y comenzaron a medir la casa diciéndoles que yo les había enviado para que la pinten. No, por supuesto que todo eso era falso, y eso se hacía con qué propósito. Ese era la antesala, ¿no?, de hacer volar la casa con todos los que se encuentran adentro, que es lo que hacía el terrorismo. En aquella época, por supuesto, yo tenía a mi hijo que tenía más o menos 5 años de edad, ¿no? En la noche tenía que llevarlo con el carro, las luces apagadas, ¿no?, a dejar a la casa de mi mamá, porque no sabíamos lo que iba a suceder. En esa época los peruanos salíamos de nuestras casas y no sabíamos si íbamos a volver o no íbamos a volver. En esa época la Universidad de San Marcos estuvo intervenida por las Fuerzas Armadas. Sendero estaba en San Marcos y las Fuerzas Armadas estaban en San Marcos, pero los dos no se hacían nada. Las Fuerzas Armadas no hacían absolutamente nada contra Sendero, que se encontraba allí. Pasaban por sus narices normalmente como si nada pasara. ¿Y las autoridades universitarias estaban amenazadas? Por supuesto que hemos estado amenazados allí. Yo en una ocasión, no sé si tengo tiempo para contarlo, por pero favor. En una ocasión yo estuve en el decanato firmando unos documentos, haciendo unas resoluciones a manuscrito, porque algunas había que hacerlo así y rápidamente. Levanté la cabeza y frente a mí había una fila de senderistas. Estos señores me dijeron, yo los conocía de vista, pero no por el nombre. Me dijeron: doctor, nuestro jefe quiere hablar con usted. Ahí no teníamos que mostrar miedo ni nada por el estilo. Le dije: muy bien, ¿dónde y cuándo? Me dijeron: en este momento, abajo en el restaurante. Había un restaurante bastante grande con varias puertas de entrada. Y yo les dije: ¿qué les pasa a ustedes? ¿Están locos? Allí entran los comensales, los alumnos a cada rato. Ellos dijeron: no, doctor, no va a entrar nadie. Hasta ahora no me explico. Yo fui, ¿no? El jefe de los senderistas estaba esperándome en una mesa en mitad del restaurante. Entré, hemos conversado y nadie entraba al restaurante. No me explico cómo es que nadie entraba. Él no me miraba directamente, ni yo tampoco lo miraba directamente, porque ambos hemos tenido miedo allí. Se veía que él también tenía miedo, ¿no? Y me dijo: doctor, ¿de dónde saca usted esa plata que está invirtiendo allí? Esa plata es de Fujimori. No, le dije, esa plata no es de Fujimori. Ese dinero es el que se llevaban ustedes allí del Centro Federado, del decanato, de la Oficina de Economía. Ese dinero que se llevaban ustedes, eso se está invirtiendo aquí. Ha continuado la conversación y luego me pidieron que saque unos volantes, en el sentido de que me quejara de que las Fuerzas Armadas no deberían permanecer en la ciudad universitaria. Yo le manifesté que sí voy a sacar ese comunicado, y saqué ese comunicado con más de lo que ellos me pidieron. Por ejemplo, agregando que no se justifica para nada que a los estudiantes sanmarquinos en los ómnibus lo estuvieran deteniendo solamente por el hecho de tener su carnet de ser estudiantes de San Marcos. Muy bien, ellos me contestaron: ¿y qué desea usted a cargo? Le dije: absolutamente nada, lo único que quiero es que me dejen trabajar. No, nosotros le podemos dar seguridad. No, le dije, seguridad no, porque ustedes en cualquier momento me pueden eliminar. No serán ustedes, pero serán sus compinches. Conoce, claro. Le había manifestado, ¿no? Entonces me dijeron: mire usted, no estamos de acuerdo con lo que están sacando en La Nación, y había otro diario allí, no estamos de acuerdo con eso, nosotros esta noche ponemos fin a eso. ¿Qué quería decir? Que iban a matar al director de estos periódicos. El Confidencial creo era el otro. No, bien, no, eso no, de ninguna manera. Claro, ha sido una persona que ha podido vivir en carne propia como una autoridad de San Marcos y como ciudadano peruano la época del terrorismo en su momento más crudo, más álgido. ¿Qué le diría a la Marina? Entiendo que usted también forma parte de una comisión patriótica para la defensa del Mar de Grau.
Y supongo, Así es, a partir de efectivamente. esto, que usted es un admirador de la figura del almirante. ¿Qué le diría a los marinos hoy en respuesta a Que lo dicho por el nosotros canciller? no solamente yo, sino todo el Ejecutivo y todos los peruanos honestos, estamos con la Marina de Guerra, con nuestras Fuerzas Armadas, con toda la población y estamos en contra del terrorismo, venga de donde venga, porque allí también hubo terrorismo de parte de un sector de las Fuerzas Armadas, porque no vamos a decir que no fue terrorismo el de secuestrar a estudiantes de la Cantuta y matarlos con una bala en la nuca, quemarlos, llevarlos a enterrarlos clandestinamente. Nosotros estamos en contra de todo terrorismo. Nosotros defendemos a nuestras instituciones militares y a nuestras instituciones civiles. De acuerdo. ¿Usted cree que la propuesta del defensor del pueblo para que existan requisitos para el nombramiento de los ministros debería incorporarse, formalizarse? Es decir, que no se pueda simplemente nombrar ministros, sino que haya una serie de requisitos a cumplir en esos nombramientos, como una ley. Yo estoy de acuerdo con los requisitos que se proponen y especialmente en cuanto al aspecto ético, al aspecto no de la honestidad de las personas. La honestidad, la moral debe ser un imperativo categórico para todos los peruanos, para los que se encuentran en el ejercicio del gobierno. Tenemos un problema de comunicación, pero entiendo que usted estaría a favor de que un ministro no tenga Y también para el periodismo. ningún cuestionamiento moral ni ético. Por ahí va el sentido de su respuesta. Si no me equivoco. Efectivamente, eso es. Eso Por es. que he dicho que la cuestión moral, la cuestión ética, tiene que ser categórico, sin condicionamiento alguno, para todos los peruanos y especialmente para los que van a ejercer un cargo público. Dicho esto, ¿usted cree que debería permanecer Héctor Béjar en la Cancillería o debería apartarse, dar un paso al costado de cara al voto de investidura que deberá pedir el gabinete del Congreso? Seguramente eso va a tener una solución, eso está dentro de las potestades del presidente de la República y del primer ministro. ¿Pero usted cree que es posible esa renuncia? Mire usted, yo no voy a opinar sobre ello porque el canciller debe dar una explicación a la población y yo lo que estoy esperando es eso. Una explicación. De no convencer esa explicación, Bueno, de no convencer esa explicación, pues las salidas ya son conocidas. la renuncia del ministro. Ya las salidas son conocidas. La renuncia del ministro o eventualmente su censura en el Congreso. ¿Es correcto? Son los dos caminos legales. Ambas vías están dentro del marco legal. Dentro del marco legal. Bien, volvamos al tema de la reforma constitucional. Y usted decía que hay reformas, pero confía en que este Congreso, que es de oposición, revisará o apoyará al Ejecutivo, porque también ha dicho que este Congreso está empeñado en vacar al presidente. Bueno, sí, ese trabajo existe ya desde que se instaló el Congreso por parte de algunas bancadas, lo hemos dicho desde el inicio, eso está allí. Todavía no pueden asimilar la derrota a algunos de los que han perdido las elecciones, pero ya debemos superar eso y todos debemos trabajar conjuntamente, anteponiendo a todo el Perú. Primero debe estar el Perú, todos debemos trabajar conjuntamente para, por ejemplo, crear un país latinoamericano el más seguro. He visto que uno de sus temas más importantes en la agenda del sector es precisamente la seguridad del país. Usted ha dicho que con la policía no es suficiente y es de aquellos que creen que las Fuerzas Armadas deberían estar en las calles también. Mire usted, eso no es ninguna novedad en países donde existe la inseguridad. No, todos los peruanos que viajan, por ejemplo, a Europa habrán visto, poniendo como ejemplo, Italia, ¿no? Por la invasión de las personas de los países subdesarrollados se produjo una inseguridad, inmediatamente salieron las Fuerzas Armadas para auxiliar a la policía. Por supuesto, en ciertos términos, no para sustituir a la policía, sino para ayudarlo. Por ejemplo, encontramos allí
que un tanque está circulando alrededor del Coliseo con un letrero que dice ciudad segura, y la población no se ve modificada por eso, o lugares que son peligrosos, o hay que proteger algún museo, etcétera, y hay un tanque allí con algunos militares como una situación disuasiva. ¿Por qué no podemos hacer aquí en el Perú eso? Aquí los opinólogos lo que salen es a repetir de memoria algo mecánicamente, diciendo que las Fuerzas Armadas no están preparadas para eso. En otros países sí lo están y aquí no lo están. No, son seres humanos, nuestros miembros de las Fuerzas Armadas están igual como en cualquier otro país. Hay que prepararlos rápidamente por unos días para que respeten los derechos fundamentales y contribuyan a la seguridad ciudadana. ¿Y las rondas campesinas están preparadas? Mire usted, las rondas campesinas no son, ni hemos propuesto en ningún momento que son las que se van a trasladar a la ciudad. Hemos hablado de las rondas urbanas, pero inmediatamente lo tergiversaron, sosteniendo que se convertirían en algo que es ilegal. Muy bien. Los que estaban en contra de eso y los que veían que hay ese peligro, lo que han debido hacer es plantear una solución para que eso no se produzca. Pero si no aparecen, pues como que están promoviendo la inseguridad ciudadana. Ahora pues no hablemos entonces de rondas campesinas, hablemos de las juntas vecinales, pero la población tiene derecho a defenderse, así como cualquier ciudadano tiene derecho a defenderse. Todos sabemos que la Policía Nacional no es suficiente ni es eficiente para por sí sola combatir la inseguridad ciudadana. La seguridad ciudadana debe ser un derecho de todos los peruanos, a fin de favorecer el crecimiento económico y el desarrollo social. Por ejemplo, se habla, ¿no?, de que hay que impulsar el turismo. ¿Cómo vamos a impulsar el turismo en un país sumamente inseguro como el nuestro? No es difícil resolver nuestros problemas. Solo es suficiente que los peruanos de buena fe nos unamos todos para combatir la inseguridad ciudadana. Claro, y además usted acaba de decir una cosa muy importante, se requiere reformas profundas. Me imagino que las alternativas que plantea tienen que ver con un asunto momentáneo por la emergencia que enfrenta hoy la policía. Pero ¿descarta usted que haya también la necesidad de reforzar el número de policías, de mejorar la logística, la capacitación? ¿Ha conversado para idear un plan conjunto con el Ministerio del Interior? A justicia le corresponde la seguridad de los penales, por ejemplo. No, eso hemos conversado y en ese trabajo estamos. Tenemos que incrementar el número de policías, tenemos que mejorar la calidad de la enseñanza en las escuelas de policía. En los penales pues existe una corrupción terrible, ¿no? Si no hay que preguntarnos simplemente, ¿cómo entra la droga adentro? ¿Cómo entran armas? ¿Cómo es que miembros allí, o digo no, personas que se encuentran recluidas allí pueden dirigir los crímenes hacia afuera? ¿No? ¿Cómo es eso? No, vamos a realizar intervenciones constantemente porque nosotros vamos a terminar con eso. Mientras nos encontremos en el ministerio, así sea por algunos días, pero lo vamos a hacer porque queremos contribuir, ¿no?, a que los reclusos se reeduquen, se resocialicen a través de la educación y del trabajo. Me acaba de decir por unos días, así estemos por unos días. ¿Cree que solo estará pocos días o poco tiempo a cargo del ministerio? Bueno, en el Perú, con la situación de inseguridad en que se vive, con la crisis política en que se vive, nadie sabe qué cosa es lo que va a pasar. Lo dice por eso, por la posibilidad de que el Congreso no le dé el voto de confianza al gabinete Bellido. Bueno, es su derecho del Congreso. ¿Y qué pasaría en ese caso? ¿Cómo? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Usted diría que es un ¿qué pasaría en ese caso? Lo único que le puedo decir es que en el Perú nadie es indispensable. Hay muchas otras personas que podrían hacer el trabajo que nosotros venimos haciendo.
Bueno, pero por el momento usted está a cargo y se prepara, me imagino, para presentar un plan de trabajo. Adelantó ya alguna reforma profunda en el sistema de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia y Academia de la Magistratura. Por ejemplo, en el tema del Tribunal Constitucional, se ha propuesto en el Congreso que vencido el plazo, el tiempo en que un tribuno, digamos, tiene vigente el mandato, ese solo tiempo permanezca ahí, que no continúe y no se prolongue al margen del tema de la elección en el Parlamento. ¿Cuál es su mirada sobre este asunto que también ha desatado polémica? Eso está muy bien. Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por 5 años, pues no deben permanecer un día más y deben ser sustituidos por el órgano competente. Pero allí también hay que hacer una reforma profunda. No es posible que todos los miembros del Tribunal Constitucional sean elegidos por el poder político. Eso no está bien porque eso ¿en qué desemboca al final? En la famosa repartija. Cada grupo político tiene su miembro del Tribunal Constitucional. Eso perjudica a toda la nación. Allí hay que hacer una reforma. Yo pienso que, por ejemplo, algunos miembros del Tribunal Constitucional deben ser elegidos. Si no es posible por toda la población, por lo menos por todos los abogados del Perú. Lo mismo debe suceder en la Corte Suprema, en la Fiscalía Suprema, en la Junta Nacional de Justicia. Mire usted lo que se hizo con la Junta Nacional de Justicia. Se cambió de nombre al Consejo Nacional de la Magistratura por Junta Nacional de la Justicia. ¿Con eso se hizo alguna reforma? No. Mire usted, hasta este momento no han nombrado a un solo magistrado en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. No han ratificado a un solo magistrado en ambos organismos. No han nombrado al jefe del control interno de esos organismos. No, ¿por qué? Habiendo pasado ya tanto tiempo no se ha hecho eso. Eso se tiene que reformar. En el caso de los abogados y su participación, por ejemplo, en el nombramiento de jueces, ¿esto no sería un poco... A ver, me pregunto, la designación de un jurado, digamos, a partir del voto o el apoyo de uno o un sector de abogados, ¿no colocaría en una situación ahí de conflicto de interés a ese juez desde ya? Mire usted, yo fui elegido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura por elección de todos los abogados del Perú. No por los colegios de abogados, no, sino por todos los colegios de abogados del Perú. Y sería bueno que recuerden ustedes lo que se hizo en mi gestión allí en el Consejo Nacional de la Magistratura durante los 5 años. ¿Y qué opina del actual Tribunal Constitucional? ¿Cuál es su lectura sobre cómo se ha desempeñado en los últimos años, que han sido, como usted bien ha calificado, de turbulencia política para dirimir los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Cómo evalúa esa actuación? El Tribunal Constitucional ha tenido muy buenas decisiones, pero las malas lo superan ampliamente. Tenemos, por ejemplo, la actualización de los bonos de la reforma agraria y ahora el Perú tiene una deuda inmensa ahí. Lo que pasa es que los peruanos no lo conocemos. Claro que se hizo esa actualización porque se trataba de beneficiar a unos cuantos hacendados o ex hacendados. Pero la pregunta es, ¿habrá un Tribunal Constitucional que disponga lo mismo, una indemnización para los miles y miles de trabajadores de las ex haciendas o los herederos de los trabajadores de las haciendas que fueron sometidos a esclavitud, que fueron sometidos a servidumbre, que sus hijos no podían estudiar, porque si estudiaban eso significaba un peón menos, ¿no? Y incluso otras cuestiones medievales que se mantenían en las haciendas, lo cual no se dice en el Perú. Otro, por ejemplo, el caso de que el Tribunal Constitucional haya puesto en libertad a personas que tienen un gran poder económico y político. Caso Humala, caso de la señora Keiko Fujimori. ¿Cómo es posible que en el Perú hayamos tenido una candidata que estando acusada allí por gravísimos delitos pueda tener derecho a acceder
a la presidencia de la República. Y las consecuencias, por supuesto, son sumamente negativas, ¿no? Eso está mal. También es de los que propone bajar la edad para que alguien pueda ir a la cárcel o ser acusado de delito de los 18 a los 16 años. Es una propuesta que también va a presentar, entiendo. Sí, vamos a presentar un proyecto de ley y allí probablemente pues eso tenga muchos obstáculos en el Congreso porque van a salir los llamados, entre comillas, defensores de los derechos humanos, porque van a decir cómo es que está proponiendo que se denuncie parcialmente el Tratado de San José de Costa Rica. Pues a todos ellos les tengo que decir que no hay derecho humano superior al derecho a la vida, al derecho a la integridad física, al derecho al patrimonio de las personas. Eso tenemos que defender y hay que mirar cómo es en los países desarrollados, a qué edad la persona puede responder penalmente, puede ser imputable penalmente. En la mayoría a los 16 años o a los 14 años, incluso a otras edades menores en otros países. ¿Por qué? Porque una persona de esa edad tiene el suficiente discernimiento, tan igual que una persona de 20, 30 años o más, para poder distinguir entre el bien y el mal. Y si ha optado por el mal, pues tiene que asumir las consecuencias. Muy bien. Doctor Aníbal Torres, nos queda muy poquito tiempo, me queda nada más tiempo para despedirlo, recordándole que me puse a revisar alguna información, entiendo que sus alumnos le dicen el caníbal Aníbal, porque usted es muy exigente. No, pero eso yo recién me he enterado durante esta campaña. Si soy exigente, pues es para bien de mis alumnos, pero yo explico la clase hasta que mis alumnos hayan entendido la clase. No obviamente teóricamente, porque el derecho es una ciencia eminentemente práctica e interpretativa. Bueno, ser exigente le ha ganado o le ha permitido a usted tener un club de fans en Twitter. Y quería terminar con una pregunta que no tiene que ver con política, pero lo han fastidiado, cochineado o tomado el pelo mucho porque usted es del 28 de diciembre. Bueno, sí, yo soy del 28 de diciembre, ¿no? Pero no crean en eso, que yo no creo en esas cosas de que por haber nacido ese día uno es inocente. Ok, muy bien. Hemos conocido entonces un poco más del ministro de Justicia esta noche, de sus planteamientos y de lo que opina sobre la coyuntura. Muchísimas gracias y un abrazo para el ministro de Justicia. Nos vemos pronto, ministro. Gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Hacemos una pausa. 2021.